Algo muy importante de la inteligencia espiritual es que no está conectada con ninguna religión. La inteligencia espiritual en realidad no tiene ningún vínculo con el tema religioso, ¿sí? No está conectada con ninguna iglesia, no está conectada con ninguna religión, no está conectada con ninguna institución. Una cosa es espiritualidad, otra cosa es religión. Alguien que nos aclaró mucho esto desde hace más de 100 años fue precisamente, y regresó a William James en su libro de las variedades de la experiencia religiosa. Entonces podemos tomar el trabajo de William James para poder ilustrar este punto. William James señala que podemos hablar de dos tipos de religión: la religión individual, la religión institucional. La religión individual es un tema de experiencia personal, individual, directa, interna, ¿sí? A esto la podemos llamar espiritualidad. Otra cosa muy diferente es la religión institucional, que está estructurada en iglesias, está estructurada en teologías, está estructurada en rituales, está estructurada en legalismos. Entonces son dos cosas muy diferentes. William James señala que la espiritualidad, la experiencia espiritual, es tema de la psicología. La psicología es la encargada de estudiar la experiencia espiritual como algo completamente diferente al tema institucional. Entonces aquí es muy importante aclarar esto, porque para el desarrollo de la inteligencia espiritual no va a tener nada que ver el tema de la religión institucional, de las iglesias, ni de la teología. A todos aquellos que les interese profundizar en este tema, pues les recomiendo mucho el libro de William James, donde de una manera magistral y durante varios capítulos los dedica a aclarar por qué la teología y en realidad la filosofía prácticamente no tiene nada que ver con la experiencia espiritual, ni con la inteligencia espiritual. Se puede ser un gran teólogo y sin embargo los niveles de inteligencia espiritual pueden ser muy bajos, ¿sí? Entonces no hay una relación clara entre la inteligencia espiritual y lo que podemos llamar la religión institucional. Entonces no está relacionada con ninguna iglesia, con ninguna teología, con ninguna especulación. La inteligencia espiritual es experiencia, ¿sí? Es experiencia. Si no hay experiencia espiritual directa, no hay inteligencia espiritual, ¿sí? Entonces este desmarque va a ser muy importante dentro de los estudios de la inteligencia espiritual. Aquí, repito, estamos hablando de la experiencia espiritual, no de creencias religiosas, ¿okay? Entonces, ni las iglesias, ni los rituales, ni la teología se relacionan con la inteligencia espiritual, ¿okay? La inteligencia espiritual es experiencia, es la experiencia de la totalidad, es la experiencia de sentirnos conectados con la totalidad, es la experiencia de conocer nuestra verdadera identidad, ¿okay? La espiritualidad también puede ser entendida a varios niveles. Puede ser entendida como algo trascendente, es decir, algo que está más allá de esto. Puede ser entendida como algo inmanente, es decir, como la esencia o el sustrato de todo, ¿sí? Como esencia o como noumeno, no tanto como fenómeno, ¿sí? Entonces la espiritualidad es tanto trascendente como inmanente. También la inteligencia espiritual puede ser entendida como estado de conciencia, es decir, como una experiencia. Por ejemplo, en la práctica meditativa. En la práctica meditativa tenemos la experiencia de la espiritualidad a partir de estados meditativos
que se caracterizan porque son temporales. Entonces hablamos de que hemos tenido una experiencia meditativa o una experiencia espiritual que dura un tiempo y bueno, desaparece porque no estamos todavía entrenados para permanecer establecidos en ese nivel de conciencia. Entonces la espiritualidad también es un estado de conciencia, ¿no? Y que lo más habitual es que lo vivamos a través de la práctica de la meditación. Y también la espiritualidad puede ser entendida como virtudes, como valores, ¿sí? También podría ser entendida como de esa manera. La inteligencia espiritual también puede ser entendida como lo más antiguo y como lo más nuevo. Es tanto un concepto antiguísimo como también un programa de investigación, como ya dijimos, de lo más nuevo. Vestigios históricos de la inteligencia espiritual la podemos encontrar desde hace 2500 años por lo menos en las enseñanzas del Buda, cuando en el Dharma se hace mención, ¿verdad?, a lo que es vipassana o atención plena o sati, ¿no? En el sermón Satipatthana Sutta del Buda, cuando él habla de los 4 fundamentos de la atención, de alguna manera ahí estamos contactando con las primeras concepciones de la inteligencia espiritual. Vipassana inteligencia espiritual es visión profunda, visión cabal, el conocimiento profundo y directo de la realidad. Eso es inteligencia. Entonces en la tradición espiritual el concepto de inteligencia espiritual ya está, el término no, el concepto sí. El término es nuevo, inteligencia espiritual es un concepto nuevo que se populariza, como ya dijimos, hace más o menos unos 20 años, pero el concepto es antiguísimo. El concepto tiene por lo menos 2500 años y lo encontramos en las enseñanzas budistas, ¿no? O mejor dicho, ¿sí?, en las enseñanzas del Buda, ¿sí? Y por otro lado también podemos encontrar el concepto de inteligencia espiritual en la tradición hinduista, ¿sí? En la tradición hinduista ahí también vamos a poder encontrar el concepto de inteligencia espiritual a través del concepto de viveka, viveka, que es discernimiento profundo, ¿sí? Entonces Adi Shankara tiene este libro maravilloso que se llama La joya suprema del discernimiento, donde habla de la importancia de viveka, es decir, discernimiento. Entonces, tanto en la tradición hinduista como en la tradición budista, las dos principales tradiciones espirituales que nos vienen del Oriente, vamos a encontrar ya el concepto de inteligencia espiritual, ¿sí? En un lado como vipassana o sati y en el otro como viveka, discernimiento. En ambas la inteligencia espiritual está presente como esa capacidad, esa facultad de conocimiento transracional, ese conocimiento que se realiza a través del ojo de la contemplación, donde va más allá de los sentidos y que va a significar un conocimiento absoluto y completo, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita no voy a entrar en eso porque es otro tema, pero hay mucho fundamento acerca de lo que es el conocimiento espiritual. Es decir, inteligencia espiritual también es conocimiento espiritual profundo. ¿De qué? De nuestra verdadera identidad, de nuestro verdadero ser.